Le di 4 cachetadas a mi madre y la agarré del cabello. Eso lo dijo Cristian Castro en Televisión Nacional, mirando a la cámara, sin pestañear. Pero lo que confesó aquella noche no es ni la cuarta parte de lo que se rumora que pasó dentro de aquella casa. 6 horas de quirófano, la columna fracturada, riesgo de muerte, y una madre que lo encubrió todo para que su hijo no perdiera la carrera. Esta es la historia de Verónica Castro, la diva más amada de México, la mujer que llenó estadios en Italia, que conquistó América Latina, que un país entero llamaba la Vero, y la historia de su hijo, el niño con la voz de oro, el que heredó la fama, y según muchos también heredó un dolor que nunca supo nombrar, lo que nadie te ha contado de lo que pasó entre ellos. Empieza ahora. Para entender lo que se rumora que pasó esa noche, hay que entender primero quién era esta mujer. Verónica Judith Sáenz Castro nació en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1952. Hija de Fausto Sáenz, ingeniero, y de Socorro Castro, una mujer que sin saberlo estaba a punto de criar a 3 generaciones de su familia. Verónica no quería ser estrella, quería ser secretaria bilingüe, pero a los 18 años una sola obra de teatro cambió el curso de su vida para siempre. A los 27 ya era la Vero, a los 30 ya era leyenda. En 1979, Los ricos también lloran no fue una telenovela, fue un fenómeno mundial. Se transmitió en más de 100 países, Rusia, China, Italia, Francia. En Moscú, las calles se vaciaban cada tarde a la hora del capítulo. Y luego vino Mala Noche. ¡No! El Late Night Show, que durante 130 emisiones fue el programa más visto de México. Una noche, Juan Gabriel entró a su set y se quedó cantando 8 horas seguidas. 8 horas. Ningún otro programa de la televisión mexicana ha vuelto a romper ese récord. Verónica Castro era, en aquel momento, la mujer más poderosa de la televisión hispanohablante. Y aún así, cargaba un secreto que no se atrevía a contar. A los 21 años, Verónica conoció al hombre que iba a marcar para siempre la vida de su hijo, y la vida de su hijo, sin que su hijo lo supiera. Manuel Valdés, conocido como el Loco Valdés, hermano de Tintán, hermano de Don Ramón de El Chavo del Ocho. Una dinastía cómica entera, una familia que había hecho reír a México durante décadas. Verónica era joven, era guapa, estaba empezando, y se enamoró del Loco Valdés con la fe ciega de quien todavía no ha aprendido a desconfiar. Pero cuando le dijo que estaba embarazada, el Loco Valdés desapareció. No reconoció al niño, no firmó los papeles, no volvió a llamar. Verónica afrontó el embarazo sola, y se rumora que en aquellos meses fue su madre, doña Socorro, quien la sostuvo cuando todos le daban la espalda. El 8 de diciembre de 1974, en un hospital de Ciudad de México, nació Cristian Sáenz Castro, sin apellido del padre, sin foto del padre, sin la voz del padre. Nació cargando un vacío que tardaría 30 años en llenar, y se rumora que esa noche, mientras Verónica sostenía a su hijo recién nacido, hizo una promesa silenciosa. Ese niño nunca iba a saber lo que era no tener a alguien, pero había un problema. Verónica Castro era en aquellos años la mujer más ocupada de la televisión mexicana. Las giras, las telenovelas, las grabaciones, los viajes a Italia, los viajes a Rusia. Todo era trabajo, todo era escenario, y un bebé recién nacido no podía vivir en un set de grabación. Y entonces apareció ella, doña Socorro Castro, la madre de Verónica, la abuela, la mujer que iba a criar al niño que un día sería Cristian Castro.
Mientras Verónica grababa Los ricos también lloran durante 16 horas al día, mientras viajaba a Moscú, a Roma, a Buenos Aires, Cristian crecía en casa de su abuela, en la calle Donato Guerra, en la colonia Juárez de Ciudad de México, la misma casa donde Verónica había crecido. Comía con su abuela, dormía con su abuela, aprendía a hablar con su abuela. El propio Cristian lo confesó hace poco en una entrevista con el programa Ventaneando. Le mostraron una foto de su abuela y se le quebró la voz. Estas fueron sus palabras textuales. Fue la presencia más importante de mi vida, mi persona favorita. Le diría que quiero verla. Siempre que cierro los ojos, la veo. No dijo eso de su madre, lo dijo de su abuela. Y aquí empieza algo que duele, porque cada vez que Cristian habla de su infancia, cada vez que recuerda los momentos más felices de su vida, no aparece Verónica, aparece Socorro. Mi niñez fue mi mejor momento, que Cristian Castro ha hecho de sí mismo en público. Un hombre adulto que confiesa que no quiere crecer. Un hombre adulto que, según se rumora, seguía durmiendo en casa de su abuela hasta bien entrados los 30 años. Hay una herida ahí, una herida vieja, una que ningún disco de oro pudo cerrar, una que ningún Grammy pudo tapar, porque mientras el niño cantaba El Gallito Feliz en programas de radio, mientras a los 6 años ya hacía locuciones profesionales, mientras el público le aplaudía por ser el hijo de Verónica Castro, ese niño estaba esperando que su madre volviera a casa, y muchas noches no volvía. Doña Socorro Castro fue, durante más de 30 años, la verdadera madre emocional de Cristian. Y cuando murió, en abril de 2020, algo se rompió definitivamente dentro del cantante, porque la mujer que lo había sostenido toda su vida ya no estaba. Y la mujer que biológicamente era su madre nunca había estado del todo. A los 6 años, Cristian ya cantaba en la radio. A los 9, hacía teatro musical. A los 14, grabó su primer disco profesional. Y todo lo pagó su madre. Verónica Castro fue quien escogió al productor. Verónica Castro fue quien firmó el cheque. Verónica Castro fue quien movió los hilos en Televisa para que su hijo tuviera la oportunidad que ningún recién llegado conseguía a esa edad. El propio Cristian lo confesó años después en televisión. Te quiero agradecer que me apoyaste tanto. Me hiciste mi primer disco, sí, con tu dinero, con un productor que tú escogiste. Y Verónica, riendo nerviosa, contestó, sí, fue caro, pero valió la pena. Lo que nadie dijo en esa entrevista es que aquella inversión también selló algo más oscuro. Porque a partir de ese momento, Cristian Castro no solo era el hijo de la diva, era una empresa, era un proyecto, era el siguiente disco que tenía que vender, y se rumora que en algún punto del camino, ese niño que solo quería que su madre volviera a casa, empezó a sentir que su madre no lo veía a él, veía un proyecto. En 1992, con apenas 17 años, lanzó Agua Nueva. El disco se convirtió en disco de oro. Le siguió Un segundo en el tiempo. Después llegó El camino del alma. Y luego Mi vida sin tu amor. En total vendió más de 10 millones de discos. Ganó decenas de premios. Fue catalogado por Juan Gabriel como el hombre con más facultades para cantar en México. Pero había algo extraño en él. Mientras otros cantantes hablaban de sus padres con orgullo, Cristian apenas mencionaba a su madre. Mientras otros artistas dedicaban canciones a sus familias, Cristian le dedicó una canción a su madre, solo una, se llamaba Verónica, y la incluyó en un disco de 1999 titulado Mi vida sin tu amor.
Era una canción extraña. Hablaba de una mujer admirada por todos, una mujer brillante, una mujer lejana y sobre todo una mujer distante. La gente la escuchaba como un homenaje, pero quienes conocían a la familia escuchaban otra cosa. Escuchaban a un hijo intentando llegar a su madre a través de un micrófono, porque en el escenario Christian podía cantarle a Verónica todo lo que en la mesa de la cena no se atrevía a decirle. Y mientras tanto, en los pasillos del éxito empezaba a aparecer otro patrón. Christian se enamoraba rápido, se casaba rápido, se separaba rápido. Su primera esposa fue la modelo argentina Gabriela Bo. Se conocieron en el año 1999. Se casaron en mayo del año 2000. Duraron menos de un año juntos. La prensa habló de incompatibilidades, habló de viajes, habló de presiones de la fama, pero quienes seguían de cerca a la familia decían otra cosa. Decían que Verónica nunca había estado conforme con esa boda. Decían que en las cenas familiares se notaba la tensión. Decían que Gabriela Bo nunca llegó a sentirse aceptada y a los pocos meses el matrimonio se rompió. Después llegó Daisy Sahagún, una empresaria mexicana con quien tuvo a su tercera hija, Rafaela. Esa relación tampoco duró. Y entonces, a finales de 2003, apareció en la vida de Christian una mujer que lo cambiaría todo. Una mujer que iba a hacer estallar todo lo que su madre había construido durante 30 años de carrera. Su nombre era Valeria Lieberman. Era abogada, era argentina, era 11 años mayor que él. Y a Verónica Castro le cayó mal desde el primer momento. Lo que nadie sabía entonces era que esa antipatía visceral entre la diva y la abogada estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro. Algo que, según se rumora, terminaría con Verónica Castro 6 horas en quirófano y con una mentira que ella misma fabricaría para cubrir a su hijo. Era el año 2003. Christian tenía 28 años. Valeria, 39. Christian la conoció en Argentina durante una de sus giras. Ella era abogada de profesión, una mujer culta, segura de sí misma, con personalidad fuerte. Nada que ver con las modelos jóvenes que Christian había frecuentado hasta entonces. Y Christian, según relató después en varias entrevistas, se enamoró de inmediato. La presentó en una cena familiar y se rumora que esa noche Verónica volvió a su casa con la sensación de que algo se había roto. A Verónica nunca le había gustado ninguna pareja de su hijo, pero con Valeria fue distinto. Fue visceral. Lo que Verónica vio en Valeria, según gente cercana a la familia, no fue solo a una mujer mayor. Vio a alguien que iba a quitarle el control, alguien que no iba a tolerar la cercanía asfixiante que Verónica había mantenido con Christian durante 30 años. Alguien que, sencillamente, no le tenía miedo a la diva, y eso, para Verónica Castro, era inaceptable. En enero de 2007, Verónica lo dijo abiertamente en una entrevista con la revista People, sin filtros, sin diplomacia. Siento que Christian es una pérdida total, por eso este dolor tan grande. Y luego añadió con la frialdad que la había hecho famosa. Siempre hay gente que te cae bien, gente que te cae mal y gente que no soportas. Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije, y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro. Esas declaraciones rompieron a Christian, porque hasta ese día los pleitos entre madre e hijo eran privados, eran cenas tensas, eran llamadas que terminaban a gritos, eran portazos. Pero esa entrevista en People fue distinta. Esa entrevista fue pública. Esa entrevista expuso a Valeria delante del mundo entero y, lo que es peor,
la convirtió en la villana de la historia para millones de fans de Verónica. Y Christian, que llevaba 30 años protegiendo la imagen de su madre, no le perdonó. Se rumora que durante meses Christian dejó de hablar con Verónica, se cambió el teléfono, se mudó. Se llevó a Valeria y a sus hijos pequeños, Simón y Micael, a Argentina, lejos del alcance de su madre. Verónica intentó acercarse. Verónica llamó. Verónica lloró en privado. Pero Christian no respondía. Y mientras tanto, en la prensa rosa de México empezaron a aparecer rumores cada vez más oscuros. Que Valeria controlaba el dinero de Christian, que Valeria controlaba sus contratos, que Valeria había aislado al cantante de su familia, que Valeria estaba, según las palabras textuales de un periodista de la época, secuestrando emocionalmente al hijo de la diva. Verónica nunca confirmó esos rumores, pero tampoco los desmintió. Lo que hizo fue algo más sutil y más cruel. Cada vez que un periodista le preguntaba por Valeria, Verónica suspiraba, miraba al cielo y decía: «Yo solo quiero que mi hijo sea feliz». Pero a veces los hijos toman caminos que las madres no entendemos. Esa frase, repetida durante meses en distintos programas de televisión, se convirtió en un dardo lento y constante contra Valeria. Una forma de decir, sin decir, que aquella mujer no era la indicada. Y en 2009, después de 5 años de matrimonio, 2 hijos y 1000 escándalos, Christian y Valeria se divorciaron. El divorcio fue feo. Hubo juicio por la custodia, hubo declaraciones cruzadas y al final los 2 hijos quedaron a cargo de Valeria en Argentina. Pero antes de que ese matrimonio se rompiera del todo, ocurrió algo. Algo que durante casi 20 años nadie se atrevió a contar. Algo que Verónica Castro decidió disfrazar con una historia ridícula para proteger a su hijo. Una caída, un elefante, un programa de televisión llamado Big Brother y un hospital en el que Verónica Castro pasó 6 horas en quirófano, mientras toda la noche en casa de la abuela Socorro. Hay que viajar hasta el año 2004. Verónica Castro tenía 51 años. Estaba conduciendo Big Brother VIP, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Una apuesta arriesgada para una mujer que había dedicado toda su vida a las telenovelas y a los late nights. Era una época rara para ella. Su carrera como protagonista de telenovelas había empezado a apagarse. Ya no tenía 30 años. Ya no era la heroína de los melodramas. Había aceptado el reality show porque era un cheque grande y porque, en el fondo, Verónica Castro siempre había necesitado el escenario. Pero también era una época difícil en lo personal. Su hijo Christian acababa de empezar la relación con Valeria Liberman. Y Verónica, que ya había gritado en privado que no la soportaba, estaba a punto de perder al hijo que había criado. Y entonces, una noche, durante la transmisión en vivo del programa, ocurrió algo. La versión oficial fue esta. Verónica subió a un elefante como parte de una dinámica del show. El elefante se asustó. Verónica cayó. Se golpeó la espalda. Esa fue la historia. Esa fue la portada de las revistas. Esa fue la explicación que Verónica daría durante los siguientes 20 años cada vez que un periodista le preguntaba por sus problemas de columna. Pero hay un detalle que nunca se cuadró del todo. La caída del elefante se vio en cámara. Verónica se cayó, sí. Se levantó, sonrió. Siguió grabando. No fue al hospital esa noche. No la operaron esa semana. No estuvo 6 horas en quirófano por aquella caída. Esos 6 horas en quirófano llegaron meses después, cuando ya nadie hablaba del elefante, y hace algunos años, en programas argentinos y mexicanos, varios periodistas empezaron a contar otra versión.
una versión que durante mucho tiempo no se atrevieron a publicar porque podía costarle la carrera a Cristian Castro. El periodista mexicano Maximiliano Lumbia lo dijo en una entrevista televisiva. Sus palabras, transcritas literalmente, fueron estas: Verónica está muy mal de salud. Tiene problemas de columna producto de unos golpes feroces que le dio Cristian Castro hace unos años. Y siguió, y dijo lo que casi nadie había dicho hasta entonces. En ese momento no solamente la tuvieron que hospitalizar, sino que le hicieron una intervención quirúrgica que duró 6 horas, con riesgo de vida, porque las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna. Y después, esta frase, que es la que más duele de todo el caso. Ella aprovecha una situación que estaba conduciendo Big Brother y que tuvo un latigazo que le dio un elefante. Dijo que se cayó del animal para justificar lo que le sucedió con su hijo, pero en realidad nunca se cayó. Si lo que dice Lumbia es cierto, entonces durante 20 años Verónica Castro vivió con una mentira encima de su columna fracturada. Una mentira que ella misma fabricó. Una mentira que cargó sola, sin contárselo ni a sus hermanos, ni a sus amigas, ni a la prensa que tantas veces le había dado portada. Y la pregunta que queda flotando es, ¿por qué? ¿Por qué una madre encubre a un hijo que la mandó al quirófano? ¿Por qué una mujer del carácter de Verónica Castro, conocida por enfrentarse a quien fuera, se queda callada durante 2 décadas? La respuesta, según gente cercana a la familia, está en una sola palabra: carrera. Cristian Castro, en aquellos años, era el negocio más importante de la familia Castro. Era una marca, era una fuente de ingresos, era el orgullo de Verónica. Y si Verónica hablaba, ese orgullo se destruía para siempre. Así que Verónica eligió cargar con el dolor, eligió cargar con la operación, eligió cargar con la columna rota y a cambio le devolvió a su hijo el silencio. Pero esa noche, antes de la cirugía, antes del quirófano, antes de la mentira del elefante, ocurrió algo en una casa que muchos conocían. La casa de Doña Socorro, la casa donde Cristian había crecido. Y lo que pasó allí, nunca lo vamos a saber del todo. Pero hay testigos, y los testigos hablaron. Ahora, vamos a esa noche. La fecha exacta nunca se ha confirmado. Algunos periodistas hablan de 2004, otros de 2005, otros de 2006. Pero el lugar siempre es el mismo, una casa en la Ciudad de México, la casa de Doña Socorro Castro, la abuela, la misma casa donde Cristian había crecido, la misma casa donde había aprendido a cantar, la misma casa donde se sentía protegido cuando su madre estaba de gira. Esa noche, según se rumora, Cristian llegó con Valeria Lieberman. Iban a buscar unas escrituras, documentos importantes, papeles familiares que Verónica guardaba en aquella casa. Y Verónica también estaba ahí. Lo que pasó en los siguientes minutos lo han contado distintos testigos con distintas versiones, pero hay un punto común en todas las versiones. Hubo gritos. Verónica empezó a insultar a Valeria. Le dijo cosas que llevaba años guardándose. Le dijo todo lo que había callado en las entrevistas y en las cenas familiares. Y Cristian, según la versión del periodista Maximiliano Lumbia, reaccionó. Pero no de la forma en la que reaccionaría un hijo que protege a su pareja en una discusión familiar. Reaccionó de otra forma. De una forma que, según múltiples fuentes, terminó con su madre tirada en el suelo. Yolanda Andrade, que en esa época tenía una relación cercana con Verónica, lo contó así años después en televisión. Estas son sus palabras textuales. No estaba presente.
Hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así, porque hasta dormida levantaba los brazos. Hasta dormida levantaba los brazos. Esa frase es la que más resume lo que se rumora que pasó esa noche. Verónica entró al hospital traumatizada. Su cuerpo, semanas después, todavía reaccionaba como si estuviera defendiéndose de algo, como si su sistema nervioso recordara los golpes, incluso cuando ella ya estaba inconsciente. La periodista Maxine Woodside, una de las voces más respetadas del periodismo del corazón en México, también lo confirmó públicamente en su programa de radio. Sus palabras fueron contundentes. Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna. Y la cirugía que vino después, según los mismos testimonios, fue brutal. 6 horas de quirófano, riesgo de muerte, fractura múltiple en la columna lumbar, daño nervioso permanente. Verónica salió del hospital semanas después. Salió caminando, sí, pero salió con una herida que nunca se iba a curar. Una herida que 20 años más tarde la tendría apareciendo en aeropuertos en silla de ruedas y con oxígeno portátil. Y la prensa mexicana en ese momento no publicó nada, porque Verónica Castro pidió silencio. Verónica Castro inventó la historia del elefante. Verónica Castro decidió que su carrera, su imagen y la verdad no eran tan importantes como la carrera de su hijo. ¿Por qué tomó esa decisión? La respuesta, según gente cercana a la familia, está en una conversación que Verónica habría tenido con varios periodistas a lo largo de los años. Una conversación en la que repitió siempre lo mismo. Si hablo, mi hijo se queda sin nada. Cristian Castro acababa de empezar su vida con Valeria. Tenía 2 hijos pequeños, Simón y Micail, que apenas habían nacido. Tenía contratos millonarios con disqueras internacionales. Tenía una imagen pública construida durante 15 años. Y Verónica, según se rumora, hizo el cálculo más cruel que puede hacer una madre. Si denunciaba a su hijo, lo destruía. Lo enviaba a la cárcel, lo borraba de la industria, lo convertía en un paria, le quitaba la custodia de sus nietos. Si callaba, vivía con la columna rota, pero con su hijo libre. Vivía con el dolor físico, pero con la imagen pública del cantante intacta. Y eligió callar, eligió mentir, eligió cargar la mochila más pesada que puede cargar una madre, la mochila del hijo que te hizo daño. Y durante 20 años esa mentira la sostuvo en pie. Pero cada año que pasaba, la columna se le doblaba un poco más. Y cada año que pasaba, Cristian se alejaba un poco más. Hasta que 2 décadas después, todo empezó a salir a la luz. Durante años, la única versión oficial fue la del elefante. Cristian Castro nunca se refirió al tema. Verónica nunca lo mencionó en entrevistas. Y la prensa, que sabía lo que había pasado, decidió mirar para otro lado, hasta que, en octubre de 2025, Cristian Castro habló por primera vez. Fue en el programa Argentino. Fueron sus palabras textuales. No estaba de acuerdo con mi matrimonio, y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones. Estábamos jóvenes, y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, para nada, golpes. Empujones, jaloneos, discusiones, esa fue su versión, y aquí es donde el caso se vuelve confuso, porque hay 3 versiones distintas circulando al mismo tiempo. La versión de Cristian: hubo empujones, no hubo golpes. La versión de los periodistas: hubo patadas feroces y columna fracturada. Y la versión de Verónica: no existe. Porque Verónica nunca ha hablado del tema, ni una sola vez, ni en una entrevista,
ni en una declaración pública, ni en un comunicado de prensa. Y eso, en cierto modo, es la respuesta más reveladora de todas. Porque Verónica Castro, que durante toda su carrera fue conocida por hablar claro, por no callarse nada, por enfrentarse a quien fuera. Cuando se trata de su hijo, guarda silencio absoluto. Pensemos en esto un momento. Si la versión de Christian fuera la correcta, lo más fácil sería que su madre saliera a confirmarla. Saldría a decir, sí, fueron empujones, no fue para tanto, mi hijo es buen muchacho. Pero Verónica nunca ha dicho eso. Lo que ha hecho es algo distinto, mucho más doloroso, mucho más revelador. Cuando le preguntan por los rumores, cambia de tema. Cuando le preguntan por su columna, habla del elefante. Cuando le preguntan por Christian, sonríe con una sonrisa que ya no es de diva, que ya no es de actriz, que es una sonrisa rota, y dice, mi hijo es mi vida, es mi presente, mi pasado y mi futuro. Eso es todo. Esa es toda la respuesta que ha dado en 20 años. Una respuesta que protege, una respuesta que evita, una respuesta que esconde. En psicología existe un término para describir este comportamiento. Se llama encubrimiento parental. Y se da, sobre todo, en madres que han sido víctimas de violencia por parte de sus propios hijos. Es un mecanismo de defensa que mezcla amor, vergüenza, miedo a perder al hijo y un instinto profundo de proteger la imagen familiar. Las madres que sufren este tipo de violencia, según los expertos, suelen reaccionar de 3 formas. Primero, niegan. Después, justifican. Y finalmente, se silencian. Verónica Castro, según se rumora, pasó por las 3 fases. Primero negó. Dijo que se había caído de un elefante. Después justificó. Cuando se filtraron los primeros rumores, dejó caer frases como los jóvenes a veces hacen cosas y finalmente se silenció. Y ese silencio dura hasta hoy. Pero el silencio tiene un precio y Verónica Castro lo está pagando físicamente. Los años han ido pasando y la columna no se ha curado. Verónica ha sido operada varias veces más. En 2024, 2 cirugías el mismo día. En 2025, otra intervención. La hemos visto aparecer en el aeropuerto de Ciudad de México en silla de ruedas, con oxígeno portátil, irreconocible para muchos de sus fans. Y mientras ella se hundía físicamente, Christian seguía de gira con Yuri. Christian seguía cantando. Christian seguía publicando fotos en redes sociales con su nueva pareja, Mariela Sánchez. Y según declaró la propia Verónica al programa Ventaneando en julio de 2024, su hijo no la había llamado por teléfono en semanas, ni siquiera durante su recuperación. Una mujer destrozada físicamente, un hijo que no llamaba. Y aún así, Verónica seguía sin decir una sola palabra contra él. El año 2024 fue probablemente el más oscuro en la relación entre Verónica y Christian Castro. Empezó con una operación. Verónica fue ingresada de urgencia. Le hicieron 2 cirugías el mismo día en el hombro. Tenía 71 años. Y mientras ella estaba en el quirófano, en redes sociales empezó a circular un audio. Era la voz de Christian. Estaba hablando con alguien por teléfono y se quejaba de su madre. Sus palabras textuales, capturadas en aquel audio filtrado, fueron estas. No sé por qué está tan nerviosa. Yo ya me comuniqué con ella, pero ella insiste e insiste. El audio se viralizó. Los fans de Verónica explotaron. La hospitalizada era ella, no él. Y él, a kilómetros de distancia, hablando como si su madre fuera una molestia. Como si el problema fuera Verónica, y no la frialdad de un hijo que no aparecía. Verónica, ya en su casa, recuperándose, dio una entrevista al programa Ventaneando, y por primera vez
sin atacar a su hijo, dejó caer la verdad. Le preguntaron si Cristian la había llamado, y ella, con la cara cansada, respondió con 4 palabras que dieron la vuelta al mundo. No sé dónde está. Terminó su gira con Yuri y no sé dónde está mi hijo. Esa frase la dijo una madre que llevaba toda su vida cubriéndolo, una madre que había encubierto la noche de los golpes, una madre que había inventado la historia del elefante, una madre que había callado durante 20 años y ahora, con la columna destrozada y 2 cirugías recientes a sus 71 años, no sabía ni dónde estaba su hijo. Y luego, en septiembre de ese mismo año, ocurrió otro escándalo. La novia de Cristian, la empresaria argentina Mariela Sánchez, filtró audios privados. En esos audios, Mariela hablaba mal de Cristian. Lo llamó gordo y sucio. Habló mal de Verónica. Habló mal de Yuri. Habló mal del público mexicano que tanto amaba a la Vero. Cristian rompió con Mariela, pero pocos meses después volvieron juntos. Y Verónica otra vez, en lugar de defenderse, en lugar de pedir respeto, hizo lo de siempre. Tragó, sonrió y dijo, si mi hijo está bien, yo estoy bien. Pero ya no estaba bien, y todos lo veíamos. En mayo de 2025, Cristian sorprendió a México con un anuncio inesperado. Se iba a casar con Mariela Sánchez. La boda estaba prevista para el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, Argentina. Y aquí viene el detalle que duele. Cristian le entregó a Mariela, como anillo de compromiso, el anillo de su madre, el anillo de Verónica Castro. Una joya cargada de simbolismo. Una joya que pertenecía a la mujer que él, según se rumora, había mandado al quirófano 2 décadas atrás. Una joya que, según fuentes cercanas, Verónica le había dado en algún momento de reconciliación, sin imaginar que terminaría en el dedo de la mujer que, meses antes, la había llamado en audios privados con desprecio. Pero la boda nunca llegó. En noviembre de 2025, apenas 6 meses después del anuncio, Cristian fue captado paseando en Mendoza, Argentina, con una fan llamada Marcela de Filipis. Las fotos circularon, Mariela las vio, y ahí se acabó todo. Mariela rompió el compromiso, borró todas las fotos con Cristian de Instagram, pero curiosamente conservó las fotos que tenía con Verónica Castro, su ex-suegra. En una entrevista en el programa argentino América TV, Mariela soltó la bomba. Él siempre dijo era mentira lo del casamiento. Todo el mundo me llamaba y me felicitaba, pero era mentira. No sé por qué hacía esas bromas con el tema del casamiento. Era mentira lo del casamiento. Cristian Castro había anunciado a México entero que se casaba. Le había dado a su novia el anillo de su madre, y todo, según ella misma, era mentira. Las imágenes de Verónica en el aeropuerto de Ciudad de México en octubre de 2025 dieron la vuelta al mundo. Iba en silla de ruedas, llevaba oxígeno portátil, tenía la mirada perdida, y entonces, en programas de televisión argentina y mexicana, los periodistas que llevaban años callados empezaron a hablar, que las patadas de Cristian le habían destrozado la columna, que el elefante era una mentira, que Verónica llevaba 20 años cargando un secreto que la estaba matando físicamente. Y Verónica ni confirmó ni desmintió. Solo dejó caer una frase en una entrevista que nadie pudo olvidar. Hay días en los que ya no quiero seguir. No dijo más. No tenía que decir más. Una madre que durante 70 años había sido la sonrisa de México, ya no quería seguir. Pero la historia de Verónica y Cristian Castro no termina en una camilla de hospital. En agosto de 2025,
Un mes antes de que Verónica fuera vista en silla de ruedas, ocurrió algo inesperado. Madre e hijo aparecieron juntos en televisión. Fue en el programa Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca. Verónica, que llevaba años sin aparecer en pantalla, aceptó volver y aceptó volver con su hijo. Te quiero agradecer que me apoyaste tanto. Me hiciste mi primer disco, sí, con tu dinero, con un productor que tú escogiste. Y luego, mirándola, agregó: gracias por esa transmisión que me hiciste tan linda, de pasarme toda esa emoción que sientes en el escenario, porque la siento igual que tú. Yo siento lo mismo, somos de la misma especie. Verónica lloró, Cristian lloró, el público en el estudio aplaudió de pie. Pero hay algo que se quedó flotando en el aire, algo que nadie en ese set se atrevió a decir. Si la relación era tan buena, ¿por qué Verónica no había salido nunca a desmentir los rumores de los golpes? Si la relación era tan buena, ¿por qué Cristian no había llamado a su madre durante sus operaciones? Si la relación era tan buena, ¿por qué pocas semanas después de aquel programa Verónica volvió a aparecer en silla de ruedas, con oxígeno, sola? Si la relación era tan buena, ¿por qué 3 meses después Cristian estaba paseando con una fan en Mendoza mientras su madre se recuperaba de otra cirugía? La respuesta, probablemente, es la misma respuesta que ha sostenido toda esta historia desde el principio. Verónica Castro lleva 50 años protegiendo a su hijo. Aunque le haya costado la columna, aunque le haya costado la salud, aunque le haya costado la verdad, aunque le haya costado la dignidad. Y Cristian Castro, en algún momento entre los empujones, las patadas, los divorcios y los audios filtrados, se convirtió en el hombre que su madre nunca pudo terminar de criar. Porque criar a un hijo, en realidad, lo hizo Doña Socorro. Y Doña Socorro murió en abril de 2020. Y desde que se fue su abuela, según lo dicho por gente cercana, Cristian no ha vuelto a ser el mismo. Es como si, cuando se murió Socorro, también se murió la versión más sana de Cristian Castro, la parte de él que sabía esperar, la parte de él que sabía contener, la parte de él que sabía amar sin destruir. Y nos queda esta versión, la actual, un hombre de 50 años que confiesa en televisión que le dio cachetadas a su madre. Un hombre que se queja de que ella lo controla mientras ella está siendo operada. Un hombre que vive entre giras, novias argentinas, anillos prestados y rupturas mediáticas. Un hombre que anuncia bodas falsas, que regala el anillo de su madre a una mujer que la había insultado en audios privados, que paseaba con fans 2 meses antes del altar. Un hombre que, según sus propias palabras, no quiere crecer. Y una madre, también de 70 y tantos, que vive en su casa de la Ciudad de México, recuperándose de cirugías que ningún elefante provocó. Que abraza a su nieta Rafaela cuando viene de Colombia, que mira fotos viejas en la televisión y dice, con una sonrisa que ya pesa, mis hijos son mi gran amor. Mis hijos son mi gran amor. Aunque uno de ellos, según se rumora, le haya destrozado la columna. Y aquí dejamos esta historia, no con respuestas, con preguntas. ¿Qué hereda un hijo cuando carga el apellido de una leyenda? ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Y cuánto silencio puede sostener una mujer antes de que ese silencio se le coma la columna por dentro? Y nosotros, los que aplaudíamos a Verónica Castro en los 80, los que llorábamos con Los ricos también lloran, los que cantábamos Azul con Cristian en el coche. ¿Cuánto sabíamos? ¿Cuánto preferimos no ver? Verónica Castro nunca quiso ser estrella. Quería ser secretaria bilingüe. Pero la vida le dio fama,
le dio amor, le dio un hijo y le dio también una herida que ningún Emmy honorífico ha podido curar. Esta fue la historia de Vidas Prestadas, la historia del Avero y la historia del precio que paga una madre por amar demasiado. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees tú que pasó esa noche en casa de Doña Socorro? ¿Fueron empujones, como dice Cristian? ¿O fueron patadas, como dicen los testigos? Tú decides.